Por último, presidente, hace unos días se cumplió un año del anuncio del plan para Centroamérica, el plan que México junto con la CEPAL pues tomaron, iban a realizar, y que era una de las premisas cuando fue este asunto de los aranceles con los Estados Unidos, este plan de reactivación. A un año, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Va a continuar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos empleos han generado? ¿Cuántas hectáreas se sembraron? ¿Cuáles son los resultados a un año del anuncio de este importante programa, presidente? Gracias. Bueno, hay que decir que no cumplió el gobierno estadounidense con el ofrecimiento de que iban a destinar inversión al sur-sureste, pero nosotros sí hemos invertido. La inversión en el sur-sureste ha crecido mucho con ese propósito de crear cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente no se vea obligada a emigrar y que tengan trabajo en sus pueblos. Para información de todos y de manera especial para los ambientalistas, opositores, conservadores, el programa más importante de reforestación en el mundo en la actualidad es el programa Sembrando Vida. En ningún país del mundo se están sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, en ningún lugar del mundo. Y nunca en la historia de México, ni siquiera la mitad de esa superficie. Estamos plantando caobas, cedros, estamos cultivando café, cacao, como nunca. Y esto fundamentalmente en los estados del sur-sureste, a los que les preocupa lo del Tren Maya, que aprovecho para seguir informando, porque hasta mi hijo Jesús me preguntó: a ver, papá, ¿cómo está lo del Tren Maya? Porque un maestro de biología o un biólogo dijo que eso no debía hacerse. A ver, explícame. Y ya, a ver, te voy a explicar. Ya le dije que no se va a afectar en nada el Monte Alto. Para desgracia, ya no existe selva, porque se dice se va a acabar con la selva. Son pequeños sitios nada más de reserva en donde hay selva tropical, muy poco, para conocer cómo ha sido la tala inmoderada durante años del sureste, de la Lacandona, de Chiapas y de Guatemala en la época de Porfirio Díaz,
se explotó la caoba, que es la reina de las maderas. Salían miles de trozas. Habían campamentos que se le llamaban monterías, famosísimas las monterías, porque el que entraba a una montería, que era enganchado para trabajar en una montería, ya no salía de ahí, porque en todo ese periodo se quejaban los hacendados y los hombres del gobierno del el llamado o de la llamada falta de brazos, así le decía, porque no había trabajadores, por eso volvió la esclavitud. La esclavitud apenas se abolió en 1914, porque al que le adelantaban un dinero, ¿sí?, ya no lo dejaban libre, entonces se volvió esclavo en las monterías y en las haciendas. Entonces se llevaron toda la madera. Por el río Sumacinta bajaban las trozas hasta el puerto del Golfo, hasta el puerto de frontera, y de ahí a Europa. Los edificios antiguos de Europa tienen caoba, sus puertas, las escaleras, porque es una madera muy fina. Además se usaba mucho para hacer embarcaciones, porque es fácil de trabajar y es buena para flotar y dura muchísimo. Entonces, viene la revolución, se termina el auge de esta madera. Es algo parecido a lo que pasó en Yucatán con el enequén, que sucedió en la Lacandona, en Chiapas, en Guatemala. Hubo hasta un conflicto de límites. Estuvimos a punto de declarar la guerra a Guatemala en la época de Porfirio Díaz por las monterías, por la explotación de la madera. Se tuvo que acudir a tribunales internacionales para la definición de los límites entre Guatemala y México. Bueno, pasa todo ese tiempo, se va recuperando la selva poco a poco, vuelve a haber caoba y viene otra etapa de explotación irracional de la caoba. Esto en los años 70 del siglo pasado. Llegaron a poner una fábrica de triplay, de caoba, en Palenque. Sacaban las trozas de madera y las convertían en triplay. Pues acabaron con todo. Entonces nosotros ahora, muy contrario a eso, estamos plantando como nunca. Cuando hablamos de 1 millón de hectáreas a nivel nacional y 600,000 nada más en 5 estados del sureste, estamos hablando de que están trabajando, van a llegar a trabajar este año 400,000 campesinos sembrando. Es un programa único